Muy buenas noches, estimados doctores. Bienvenidos al segundo webinar del curso de Educación Médica Continua, Microbiota, de parte de PLM y Siegfried. Les damos la más cordial bienvenida a este importante webinar con la ponencia del doctor Manuel Baldión, experto investigador en el tema. En esta ocasión vamos a hablar de la relación entre la microbiota y el hospedador. Sabemos que va a ser de mucho apoyo para este importante curso de educación médica continua que están siguiendo. Recuerden que tenemos el aval de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador, el cual va a servir para su recertificación médica. Doctor Baldión, bienvenido a este webinar. Le deseamos éxito en esta charla. Gracias, Aclarar, Andrés. aclarar también a todos los participantes que en el lapso de la charla pueden hacer cualquier pregunta, como al final de la charla del doctor Manuel Baldión. Bienvenido, doctor, bienvenidos, doctores. Gracias, muchas gracias. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con la presentación de este segundo módulo y para lo cual vamos a tratar sobre la relación de la microbiota intestinal y el hospedador y el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una breve introducción de la microbiota para que todos estemos en la misma página. Luego vamos a hablar sobre la microbiota y los sistemas de control. Luego vamos a hablar la microbiota y su función como barrera y el intestino, la interacción de la microbiota y el epitelio intestinal, la relación de la microbiota y el sistema inmune, y vamos a hablar del tejido linfoide asociado a mucosas y su relación con la microbiota, y al final haremos unas conclusiones. Entonces, como nosotros hemos venido tratando anteriormente, nosotros ahora sabemos que la microbiota es un nuevo órgano, este nuevo órgano que está compuesto de más células que el mismo organismo y que tiene aproximadamente unos 2 millones de genes. Y ahora consideramos a las personas una mezcla de especies, y ahora el nuevo nombre que tenemos es holobiontes. Eso es lo que habíamos tratado en nuestro primer módulo. Entonces, lo que ahora vamos a ver es un poco más cómo la microbiota se relaciona con el hospedador y cuáles son los, los, uh, las interacciones específicas que existen, especialmente a nivel intestinal. Aquí está, esto también vimos ya en el módulo anterior, la distribución de los filos de microbiota, los firmicutes, los bacteroidetes, la proteobacteria y la actinobacteria. Y estos, en el módulo anterior vimos cómo se establecen durante los 3 primeros años de vida y básicamente se mantienen a lo largo del tiempo. Ahora, esta microbiota y que es un órgano, va a estar regulada, al igual que las otras células y órganos y sistemas del organismo, por los 3 sistemas de control que nosotros tenemos. Y a esta relación entre la microbiota y el hospedador se le ha denominado el eje intestino-cerebro, que en realidad no es un eje solamente hecho por el intestino y el cerebro, sino que, como estamos discutiendo en este momento, está relacionado con los 3 sistemas de control: el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, de manera similar a lo que ocurre con la microbiota lo mismo que ocurre con cualquier órgano. Entonces, si pensáramos en cualquier aparato o sistema de la economía, la única forma de este sistema o aparato de funcionar adecuadamente es a través del control de estos sistemas. Ahora, si hubiese una alteración del órgano, el hígado, los riñones, el estómago, va a haber una repercusión a nivel sistémica. Y lo mismo pasa cuando se altera la microbiota. Entonces, si es que hubiese una alteración
de la microbiota va a verse afectado el componente nervioso del sistema nervioso central. Y, por ejemplo, ahora sabemos que cambios en la microbiota están relacionados con con cambios en el comportamiento. La esquizofrenia, los problemas de maníaco, depresión, el autismo, tienen que ver con cambios de la microbiota. En relación a la respuesta inmune, nosotros sabemos que si es que hay una alteración de la microbiota, y ahora vamos a ver más específicamente con esto, la microbiota influye directamente en la función del sistema endocrino y alteraciones del sistema inmune, perdón, y esto se refleja cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, alergias, eh, las mismas infecciones, estas están relacionadas con cambios de la microbiota y la respuesta inmune. Y en el metabolismo, ahora sabemos que la microbiota, por ejemplo, de personas que tienen problemas cardiometabólicos, como la diabetes, por ejemplo, también tienen alteraciones en el metabolismo. En fin, lo que queremos ahora, lo que estamos viendo es que existe una relación entre la microbiota, los sistemas de control en este eje denominado intestino-cerebro. Entonces, lo que vamos a ver en las siguientes slides es una descripción de la microbiota y sus funciones desde tomando en cuenta el contenido intestinal, incluyendo la microbiota. Luego pasaremos a discutir la relación que tiene la microbiota y el epitelio intestinal, y luego la relación de la microbiota con con el sistema inmunológico. Entonces vamos a ir desde la parte más interna, desde el lumen hacia el interior del organismo. Entonces, la microbiota en sí misma, este órgano, se va a mantener básicamente una vez que ya se ha establecido, con los sustratos que vienen en la dieta. Entonces aquí un ejemplo que hemos puesto es componentes de la dieta como la fibra, aminoácidos, ácidos grasos, en fin, estos son sustratos que vienen en la dieta que van a ser utilizados por la microbiota para producir compuestos, metabolitos que van a servir para mantener la misma microbiota, y algunos de estos metabolitos van a influir a nivel local en el epitelio y a nivel sistémico en la economía en general. Entonces, eh, este, para ilustrar el, para ilustrar cómo la microbiota se mantiene en sí misma, vamos a tomar un ejemplo del glutamato monosódico, que es una de las áreas de investigación que nosotros tenemos. Entonces, el glutamato es el aminoácido más abundante en la naturaleza. Está presente abundantemente en las proteínas animales y vegetales. Y cuando está en la dieta, puede ser utilizado por algunas bacterias como sustrato para producir, por ejemplo, los derivados como el ácido gamma aminobutírico, como la glutamina, que son aminoácidos que tienen funciones de neurotransmisores, pero también tienen unas funciones a nivel local. Entonces, por ejemplo, el GABA es un factor de crecimiento para algunas bacterias de la microbiota como los lactobacillus. Entonces, aquí la función del GABA no es de neurotransmisión, es una función de factor de crecimiento microbiano. Pero en el sistema, desde un punto de vista de coevolución, estas moléculas, estos metabolitos han adquirido funciones importantes como la de neurotransmisión, que pueden afectar al epitelio, como vamos a ver posteriormente, a nivel intestinal, pero también pueden afectar al sistema nervioso en general. Entonces, miren, solamente para indicarles cómo ahora se reconoce que los lactobacillus tienen la maquinaria de información, los genes, para producir GABA
y estos pueden influenciar directamente en el mantenimiento de este grupo importante de microbios. Pero nosotros sabemos que el glutamato y el GABA, estos neurotransmisores, tienen muchas funciones a nivel orgánico. Entonces, por ejemplo, el GABA tiene que ver con la regulación del sueño, la vigilia, la actividad motora. Es uno de los principales neurotransmisores inhibitorios del sistema central. Y hay mucha evidencia de cómo el GABA desempeña un papel en la patogénesis de trastornos neurológicos, como la depresión, por ejemplo. Y por el contrario, el glutamato, en cambio, es el neurotransmisor activador más abundante que tenemos. Entonces, estas funciones que tenemos con estos neurotransmisores que se pueden producir en el intestino por la microbiota, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una lista de varios tipos de lactobacillus y tenemos las bacterias que pueden producir ácido gamma aminobutírico. Para que puedan hacer esta función, estas bacterias deben tener la maquinaria bioquímica para hacer esto. Entonces, la idea que queremos dar aquí es, poniendo este ejemplo, que la microbiota produce metabolitos. Estos metabolitos, que pueden ser, en este caso, derivados de aminoácidos, sirven para mantener en sí misma la microbiota. Ahorita estamos hablando de los componentes del lumen. Entonces, y estos metabolitos que tienen función local dentro de las mismas bacterias, también pueden tener funciones a nivel de las células del hospedador, como en el epitelio o como en el sistema nervioso central. Ahora, pasemos algunas otras cosas que podríamos indicar, por ejemplo, de del epitelio intestinal, perdón, de la microbiota, eh, y su mantenimiento normal, digamos así, es que la microbiota tiene una distribución distinta desde la boca hasta el ano, y en cada uno de estos diferentes sitios del intestino tiene nichos muy diferentes. Y para cada uno de estos nichos vamos a tener un grupo especial de microbios que ha sido adaptado para justamente poder habitar estos nichos. No es lo mismo la microbiota de la boca que del estómago, que del intestino delgado e intestino grueso. Entonces, a lo largo del intestino, nosotros vamos a tener diferentes estrategias que ha adoptado la microbiota para poder sobrevivir. Entonces, si pensábamos, por ejemplo, la microbiota que va a estar en el estómago, va a tener un medio mucho más agresivo al cual adaptarse que los microbios que están, por ejemplo, en el colon. Entonces, lo que vamos a ver son principios generales de cómo hay la relación entre la microbiota y el hospedador, más a nivel del colon. Entonces, miren, lo que estamos viendo aquí es una representación de un dibujo del epitelio intestinal. Podemos distinguir nosotros, yendo desde la luz a del intestino delgado, del intestino grueso, la presencia de moco. Este moco, como vamos a ver en un momento, forma una capa que tiene varias funciones. Pero a nivel del intestino va a tener funciones de protección y de formar un nicho ecológico que le va a permitir el mantenimiento de la microbiota. Por debajo del moco tenemos las criptas, las vellosidades intestinales, que están compuestas de las propias vellosidades y las criptas de Lieberkühn. En el fondo de las criptas de Lieberkühn se encuentran las células progenitoras. Estas células progenitoras se diferencian en varios tipos de células epiteliales que van desde la parte más inferior, más profunda de las criptas hacia la superficie. Y básicamente son todas estas células que se diferencian, por ejemplo, se diferencian en enterocitos, en células caliciformes productoras de moco,
en las células denominadas M, que ya les vamos a ver en un momento, las células de Panet y las células endócrinas. Todas estas células que se forman a partir de las células madres en el tejido epitelial tienen una función y tienen una interacción muy cercana con la microbiota. Entonces, vamos a comenzar describiendo el moco. Entonces, miren ustedes, eh, sobre el epitelio, aquí lo que estoy indicando con el cursor sería la luz del intestino, el lumen. Luego tendremos una capa externa de moco en donde habitan las bacterias. Aquí está la microbiota. Luego tenemos una capa y una capa más interna de moco que está en contacto con las células epiteliales y en esta capa hay una limitada presencia de bacterias. Muy poquitas bacterias van a existir a nivel del moco que está en asociación con el epitelio intestinal. Ahora, el moco está hecho, como todos sabemos, de proteínas que son altamente glicosiladas. Entonces, hay muchas proteínas que se expresan en las células epiteliales, en las células caliciformes, y estas son las que, por ejemplo, las que se denominan MUC, MUC2. Estas proteínas, cuando son procesadas a nivel intestinal, se ponen estos azúcares que por su propiedad absorben mucha agua y esto le da la consistencia característica que tiene el moco. Este moco que está unido a las células epiteliales es bastante denso, no es muy fluido. Y aquí es donde se encuentran, por ejemplo, en forma abundante las inmunoglobulinas y los péptidos antimicrobianos, que vamos a hablar en un momento. Sobre esta capa, como vimos anteriormente, hay esta otra capa de moco en donde sí viven las bacterias. Y estas bacterias, en cambio, y este moco, en cambio, es mucho más fluido y tiene una mayor movilidad. Como podrán ustedes colegir, la función más importante del moco que está pegado a las células epiteliales intestinales es la de evitar que haya un progreso de los microbios y que entren en contacto con las células epiteliales. Entonces, una barrera, y en esta barrera, como dijimos anteriormente, abundan las inmunoglobulinas, que ya vamos a hablar más tarde, son los anticuerpos más abundantes que tenemos en las mucosas, y aquellas bacterias que pudieran ingresar a esta capa son cubiertos, son opsonizados y para su eliminación. Pero otro aspecto importante que también limita el ingreso de las bacterias hacia el contacto con las células epiteliales son los péptidos antimicrobianos. Entonces, estos péptidos antimicrobianos son productos principalmente de las células de Panet. Estas células de Panet son enterocitos diferenciados que producen abundantes abundantes de péptidos que son bactericidas. Entonces, estos péptidos lo que hacen son atraídos por las cargas negativas de la superficie microbiana y básicamente les hacen huecos a las bacterias para poderlas eliminar. Entonces, ahora, ¿cómo se producen? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la relación entre la microbiota y estos péptidos antimicrobianos o la producción de moco? Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora sabemos que si tenemos animales en los que no hay bacterias y analizáramos el epitelio, por ejemplo, las vellosidades intestinales de estos animales que no tienen microbiota son más bien planas. Hay una limitada presencia de las vellosidades intestinales y hay muy poca diferenciación de las células epiteliales en células caliciformes, de Panet, etc. Entonces, va a haber, en ausencia de microbios, va a haber una muy poca producción de moco. Va a haber muy poca producción de estos péptidos antimicrobianos. Nosotros habíamos hablado de estos animales axénicos, en donde no hay microbios. Entonces, una característica importante de estos animales axénicos es que no tienen un desarrollo adecuado del epitelio, no tienen una adecuada secreción de moco, no tienen una adecuada producción
de péptidos. Lo que está indicando esto es que en la ausencia de la microbiota no permite el desarrollo apropiado del epitelio intestinal y de sus productos. Otro aspecto importante que tenemos que resaltar en relación al epitelio intestinal y la relación con la microbiota es la formación de las denominadas uniones de tight junction, se dice en inglés. Estas tight junctions, estas estructuras que permiten la unión de las células epiteliales, están hechas de proteínas y estas son varios tipos de estas proteínas. Por ejemplo, aquí las claudinas, las ocludinas, esta proteína que se llama sonulina 1, que une a estas estructuras proteicas con la actina. Estas tienen una función bien importante para mantener la impermeabilidad del epitelio intestinal, evitando que el contenido de la luz intestinal pase. En los animales axénicos también se ha demostrado que estas estructuras que mantienen unidas a las células epiteliales también está disminuida y la expresión de estas proteínas está disminuida. Entonces, y por otro lado, hay productos de la microbiota que lo que hacen es regular la función de estas tight junctions. Lo que indica esto es que una vez más la presencia de la microbiota tiene que ver con la función de la estructura mismo del epitelio intestinal. Ahora, hemos hablado del contenido, estamos hablando del epitelio intestinal y un ejemplo que quería hacer notar en relación al glutamato, que puede ser un producto de la microbiota, es el rol que tiene el glutamato en las células epiteliales y intestinales. Solamente para indicar que el glutamato de la dieta o producto de la microbiota es una fuente de energía para los enterocitos. Esto quiere decir que a diferencia de todas las otras células de la economía que utilizan glucosa para la generación de energía, en el epitelio intestinal, en cambio, se utiliza el glutamato para poder generar ATP a través del ciclo de Krebs. Entonces, una vez más, estos metabolitos derivados de la microbiota tienen un rol importantísimo en la función de las células epiteliales. Veamos ahora entonces la relación entre la microbiota y la respuesta inmunológica. Para esto quisiera indicar que las células epiteliales intestinales, de manera similar a lo que ocurre con las células de respuesta inmune, van a tener receptores, comparten receptores. Estos receptores que se comparten entre estas células sirven para reconocer microbios, solo que la función de estos receptores va a ser distinta, tanto a nivel del epitelio como a nivel de las células inmunes. Entonces, comencemos. Aquí lo que estamos viendo es un dibujo de una célula epitelial intestinal y representado por esta figura tenemos los denominados receptores TOL. Esto se llama TLR. Estos receptores lo que hacen es reconocen patrones que están presentes en los microbios. Entonces se han descrito más o menos como unas 12 tipos de TLRs que están distribuidos en las membranas celulares, tanto en la membrana celular externa como en vesículas. Entonces vamos a tomar el ejemplo del TLR4, que como ustedes saben el TLR4 es el receptor del LPS. El LPS va a estar distribuido en bacterias gram negativas. Bacterias gram negativas que pueden ser patógenas, como por ejemplo la salmonela, pero también pueden estar presentes en células no patógenas gram negativas, como algunas variedades de Escherichia coli, por ejemplo. Entonces, la función del TLR
que es reconocer al LPS, va a ser distinta el TLR4 que está en las células epiteliales del TLR4 que está en las células de la respuesta inmune, como en los macrófagos, por ejemplo. En las células epiteliales intestinales, la presencia de los TLR hace que se reconozca el LPS de la microbiota normal, y lo que va a hacer es va a producir una activación de la expresión de proteínas, por ejemplo, a nivel de las células de Panet. Estas células que hemos dicho son las que producen los péptidos antimicrobianos que están, que son producidos a nivel intestinal, y de esa manera regularían la cantidad de microbios que hay en la microbiota. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo de estos receptores que reconocen patrones de microbios son los denominados receptores NOT. Estos receptores NOT, a diferencia de los TLR, no están en la membrana celular. Estos más bien están en el citosol. Y al igual que los TLR, también reconocen patrones de microbios. En este caso no va a ser el LPS, van a ser compuestos más bien lipídicos que están presentes en la microbiota. E igualmente, el reconocimiento de compuestos de la microbiota normal van a hacer que la activación del NOD provoque la producción de estos péptidos antimicrobianos, como las alfa-defensinas, por ejemplo, que tienen actividad bactericida, y de esta manera también regulan la microbiota. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que estos TLR, estos NOD que reconocen los patrones de microbios, sirven para mantener y controlar la microbiota intestinal luego de su estimulación. Ahora, ¿qué pasaría si es que hay alteraciones de estos receptores? Entonces, en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, donde ya se sabe que hay alteraciones del receptor NOD2, existe un desbalance de la microbiota. Y la hipótesis es de que este daño del receptor lo que va a provocar es un desbalance en la producción de alfa-defensinas, y esto va a hacer que haya un cambio de la microbiota, y esto va a provocar mayor inflamación. Quería aprovechar esta oportunidad para darles a conocer. Este es uno de los nuestras primeras trabajos sobre TLR, y fuimos uno de los primeros grupos que demostramos la presencia de TLRs a nivel del epitelio intestinal. Entonces, lo que usted está viendo ahorita es un Western blot. Este trabajo publicamos ya hace algún tiempo, hace algunos años, y lo que estamos demostrando es que en las células inmunes, estas son monocitos, las THP1, va a haber expresión del receptor TLR2, del receptor TLR4. Y lo que nosotros estamos demostrando que en estas células epiteliales intestinales que se denominan H4, demostramos por primera vez la presencia de TLR2 y TLR4. Y vimos que la estimulación por interleuquina 1 modulaba de forma diferente la expresión de TLR2 y de TLR4. Aquí, en esa misma contribución, lo que hicimos, esto es un estudio de inmunohistoquímica, y lo que ustedes pueden ver es la expresión del TLR2 en este caso, o del TLR4, en el lado laterobasal de las células, no en el lado apical. Es decir, que la expresión de los TLRs, aquí en esta figura está mal. Este receptor está en la parte laterobasal más que en el lado apical. Y miren, interesantemente, en ese tiempo nosotros lo que vimos era que hay expresión de TLR2, pero si le ponemos LPS hay una disminución. Si este fuera una célula inmune como el como cualquier monocito, en lugar de que haya una disminución por la presencia del LPS, debería haber un incremento de este receptor. Lo que indica es que la presencia de los TLRs, de estos receptores de patrones de microbios en el epitelio, tiene una función diferente para tolerar la presencia de la microbiota, y eso es diferente de lo que normalmente ocurre con las células inmunes. Y entonces ahora pasemos a hablar sobre
la respuesta inmune a nivel de mucosas. Entonces, ya hablamos de la luz del intestino, hablamos de los mocos, de los péptidos, en fin. Ahora ya hablamos algo del epitelio intestinal también y ahora vamos a hablar ya de la respuesta inmune, lo que está por debajo de del, del, del epitelio intestinal. Entonces, déjenme ver si tengo aquí un cartón mejor. Aquí. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es sobre la lámina propia, lo que está debajo del epitelio intestinal y haciendo un énfasis en la respuesta, en los componentes de la respuesta inmune. Y bueno, entonces, hablando de la respuesta inmune, de células del sistema inmune, nosotros tenemos que las células inmunes están distribuidas en el epitelio con los linfocitos intraepiteliales y debajo del epitelio con los diferentes componentes del sistema linfoide asociado a mucosas. Desde la boca hasta el ano, nosotros tenemos agregados linfoideos que se distribuyen a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, en la orofaringe, por ejemplo, las adenoides son agregados linfoideos y los más que se más han estudiado, los más destacados son las denominadas placas de Peyer. Estas placas de Peyer que, como sabemos, son agregados linfoides en donde existen centros germinales en donde hay abundante contenido de linfocitos B, que están rodeados de zonas de linfocitos T y de células de la respuesta inmune innata como las células dendríticas y los macrófagos. Estos agregados linfoides son abundantes, especialmente en la parte distal del intestino delgado y del intestino grueso. Y el componente linfoide de la respuesta inmune del intestino es mucho más grande que el componente linfóideo de todo el resto de la economía. Es decir, que de todo el sistema inmune, los tejidos más abundantes linfóideos están a nivel intestinal. Y lo mismo en relación al número de células. Entonces, estos tejidos que nosotros, estos tejidos linfóideos, lo que van a hacer es van a regular la respuesta inmune para que nosotros podamos tolerar la masiva cantidad de antígenos que nosotros nos exponemos diariamente en la comida y de la microbiota intestinal. Entonces, aquí la función de la respuesta inmune más bien es de tolerar la presencia de estos antígenos y no de montar una respuesta inflamatoria. Claro que si es que hubiese la presencia de antígenos infecciosos, aquí se va a montar una respuesta inmune muy abundante. Entonces, todas las células que nosotros tenemos de la respuesta inmunológica en el sistema van a estar presentes también a nivel de la mucosa intestinal. Ahora, estos diferentes componentes de la respuesta inmune, aquí está un nuevo slide que nos permite ver cuál es la dinámica para que la microbiota influya en la respuesta inmune y esta a su vez en la composición de la microbiota. Entonces, los antígenos, que pueden ser comida o en este caso derivados de los productos de la microbiota intestinal, tienen un acceso al sistema a través de las células M. Hablábamos hace un momento que las células epiteliales también se diferencian de estas células M y lo que estas células hacen es monitorear todo el tiempo el contenido intestinal y pasar estos antígenos a las células dendríticas. Estas células dendríticas a su vez van a procesar y presentar antígenos a las células CD4. Y estas células CD4 se van a diferenciar en células que van a permitir montar o no una respuesta inmune. Nosotros sabemos que en este encuentro entre las células dendríticas y los linfocitos T, sirven de instrucción a los linfocitos T para que se puedan diferenciar en linfocitos de tipo Th1, Th2, Th17 o células T ayudadoras o reguladoras. Si es que este fuera un microbio, un virus, por ejemplo, aquí va a haber una respuesta inflamatoria.
si es que fuera el virus de la polio, por ejemplo. Eh, Aquí se va a montar una respuesta de tipo TH1 y esta respuesta de tipo TH1 va a servirnos para deshacernos del virus. Pero si es que es comida, si es que es un producto microbiano de la microbiota, aquí lo que se va a generar son células T reguladoras y estas células T reguladoras van a estimular a los linfocitos B para que estos produzcan inmunoglobulina A y esta inmunoglobulina A va a regular o va a ser transitada al lumen para regular la composición de la microbiota. Aquí tenemos, por ejemplo, eh, un, eh, un- un ejemplo en donde estos patrones de los microbios tienen acceso al interior. Aquí tenemos un receptor TLR, pero esta vez no en el epitelio, esta vez en una célula inmune. Si es que esta es un agente infeccioso, se va a montar una respuesta inmune. Los linfocitos van a producir cantidades masivas de inmunoglobulina A, que son, aquí tenemos el linfocito B, este que está aquí, le tenemos acá, y aquí lo que va a haber es un tránsito de la inmunoglobulina A por este receptor que se llama Piger, y este va a ser secretado en la luz del intestino. Ahora, todo este ciclo que nosotros estamos viendo aquí está influenciado por la presencia de la microbiota. En los animales axénicos, en donde no existen microbios, en primer lugar, todo el tejido linfoideo está atrofiado, completamente atrofiado. Los ganglios linfoideos del intestino, los ganglios mesentéricos, son casi inexistentes, muy poca cantidad de ganglios. Y toda la producción de inmunoglobulina A es muy baja en estos animales axénicos. Sin embargo, si nosotros añadiéramos, por ejemplo, bacterias de bacteroides, por ejemplo, todo esto se vuelve a restablecer el tejido linfoideo, la diferenciación de los linfocitos B para producir inmunoglobulina A y el transporte de inmunoglobulina A al lumen. Lo que quiere decir entonces es que la microbiota estimula la formación y la función del sistema inmunológico. Y bueno, entonces aquí tenemos un resumen de cómo la microbiota intestinal y sus derivados modulan la diferenciación de los linfocitos CD4, como habíamos dicho, en TH1, en TH2, en TH17, y cada uno de estos va a tener una función de regulación a su vez de la microbiota. Lo que nosotros más conocemos en este momento es cómo estas células se activan en presencia de microbios. Hay poca información de cómo, por ejemplo, las bacterias, como aquí se está representando, por ejemplo, a los clostridiales, pueden influir para que en lugar de que se monte una respuesta inmune, haya producción de citoquinas antiinflamatorias como el TGF-beta, como la interleuquina 10, que hacen que la respuesta no sea inflamatoria, sino más bien sea de regulación de la inflamación. Y aquí lo que estamos viendo es cómo el glutamato, otra vez un producto de la microbiota, tiene funciones directas sobre las células inmunes, estas que nosotros acabamos de ver. Entonces, dentro de los mediadores que nosotros tenemos que se producen en la microbiota, pueden ser estos aminoácidos. Y estos aminoácidos lo que hacen es regular, por ejemplo, a nivel ya de células de la respuesta inmune, la producción de glutatión, por ejemplo, que como ustedes saben es un antioxidante, ayudan a la división de los linfocitos T y de los linfocitos B. Y ahora también sabemos que estas células, estos linfocitos que están en el epitelio intestinal y en la lámina propia, tienen receptores para el glutamato. Y estos receptores favorecen la producción de citoquinas, la diferenciación de células TH1 en las células de la respuesta inmune adaptativa y en las células de la respuesta inmune innata como los macrófagos. En cambio, estos
van a regular la producción de citoquinas inflamatorias. Entonces, así como vimos que el glutamato, producto de la microbiota, tenía funciones directas en las células epiteliales intestinales, también tiene una función directa en las células inmunes que están en el intestino. Esto solamente para indicarles que tenemos un polisacárido, tenemos las bacterias que son parte de la microbiota. Estas generan, por ejemplo, aminoácidos o ácidos grasos de cadena corta que tienen funciones específicas en las células epiteliales intestinales, aumentando la producción de citoquinas, por ejemplo, modulando la producción de células T reguladoras, y estas células T reguladoras lo que van a hacer es, van a interactuar con las células dendríticas para modificar la producción de anticuerpos, por ejemplo, van a provocar la producción de la respuesta inmune a nivel de la mucosa. Entonces, lo que estamos viendo es que la microbiota, a través de su interacción en el intestino con las células epiteliales, con la respuesta inmune, pueden tener funciones a nivel sistémico, que pueden ser a través del sistema inmune, pero también pueden ser a través del sistema nervioso, a través del nervio vago, por ejemplo, o a través de la producción de hormonas. Entonces, lo que estamos diciendo es que existe este eje intestino-cerebro, pero que además del sistema nervioso también interactúa el sistema endocrino y el sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando esto se daña? Cuando este sistema se daña, tenemos alteraciones en el comportamiento, que sería afectación del sistema nervioso, problemas metabólicos como en la obesidad, y si es que, y también podemos tener problemas de autoinmunidad o enfermedades inflamatorias. Ese va a ser el tema de nuestra siguiente charla sobre el rol de la microbiota en ciertas enfermedades. Pues con esto, lo que quisiera terminar resumiendo es que las interacciones entre la microbiota y el hospedador son el resultado de un largo proceso de coevolución que determina esta simbiosis que tenemos entre el hospedador y los microbios. La disponibilidad de metabolitos intestinales derivados de la dieta modulan las funciones de la microbiota intestinal en ello mismo. La microbiota determina la estructura y función del epitelio. El moco estable, el moco es un importante, establece, aquí decir, el moco establece un importante nicho ecológico de protección del hospedador y mantenimiento de la microbiota. Los péptidos antimicrobianos que secreta el epitelio limitan el crecimiento microbiano y su producción a su vez se mantiene por la carga microbiana. La microbiota mantiene la impermeabilidad epitelial de las denominadas tight junctions. Los receptores que reconocen los patrones de microbios del epitelio intestinal contribuyen en la tolerancia de la microbiota, y la microbiota determina la estructura y función del tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. La microbiota tiene un papel importante en el control de la respuesta inmune a nivel local y sistémico, y a su vez el sistema inmune puede controlar la composición y diversidad de la microbiota. Entonces, con esto vamos a parar aquí y vamos a tener la sesión de preguntas. Entonces, No, muchas gracias. ¿Sí me escucha? sí, ahí estoy escuchando muy bien. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a empezar con las preguntas. En este momento, la audiencia puede realizar las preguntas por medio de nuestro chat. Es así como iniciamos con la primera pregunta, doc. Permítame un ratito. Claro. Bueno, tenemos la primera pregunta. ¿Cómo se vería afectada la microbiota en el síndrome de colon irritable? ¿Y Ya, sería necesario en esta patología el uso de probióticos? ya, entonces voy a comenzar con la segunda pregunta. Existe una evidencia abundante que el uso de probióticos es muy beneficioso
en el tratamiento del intestino irritable, especialmente el Saccharomyces boulardii. Ese es otro tema que nosotros tenemos de investigación. Entonces, si usted hace una búsqueda de meta-análisis, eh, hay una evidencia fuerte para el uso de probióticos en la patología. Ahora, claro que hay una alteración de la microbiota en las enfermedades inflamatorias intestinales, en el Crohn's, en la colitis ulcerativa también hay alteraciones importantes de la microbiota. Gracias, doctor. Continuemos con la segunda pregunta. ¿El desequilibrio en la microbiota intestinal es el posible origen de algunos cánceres? Ya, a ver, entonces, yo le voy a decir de lo que nosotros sabemos a nivel del cáncer gástrico. Como usted sabe, uno de los determinantes más importantes conocidos como agente causal del cáncer gástrico es la presencia del Helicobacter pylori. Y estudios de nuestro grupo y de otros grupos demuestran que hay alteraciones de la microbiota. Entonces, eso a nivel proximal. A nivel distal, las bacterias que son productoras de ácido sulfídrico han sido descritas en forma más abundante en los pacientes que tienen problemas de cáncer de colon. Estos, por ejemplo, las personas de raza negra tienen una mayor predisposición para el cáncer de colon y eso ha sido asociado a la dieta y a patrones específicos de microbiota. El doctor Rex Gaskins de la Universidad de Illinois tiene varios artículos en donde asocian componentes específicos de la microbiota con colon de cáncer, con cáncer de colon, perdón. Continuamos la siguiente pregunta. ¿El estudio de la microbiota intestinal es de gran interés para mejorar el tratamiento de enfermedades relacionadas directas o indirectamente con el aparato digestivo? ¿Cuándo se recomienda hacer el test de disbiosis intestinal? A ver, entonces, esta es una muy buena pregunta. En este momento es difícil tener una prueba que permita medir si es que hay o no hay disbiosis. Hay varios estudios a nivel mundial que demuestran lo que es una disbiosis, pero no hay una aplicación clínica. No, por ejemplo, nosotros, para poner un ejemplo, nosotros sabemos que las concentraciones de glucosa normales son de 70 a 110 de miligramos por decilitro, y eso es un parámetro que se maneja a nivel mundial. Desafortunadamente, al momento no podemos decir qué es lo que se constituye una disbiosis. No existe esto. Entonces hay una gran discusión de qué es normal y qué es anormal, qué es una microbiota normal y qué es una disbiosis. Am, lo que hay un consenso es de que cuando hay cambios en los radios de los grupos microbianos, por ejemplo, de los firmicutes y de los bacteroidetes, pero ahí estamos hablando de familia, entonces es demasiado gruesa la comparación. Am, entonces, en realidad ahora mismo no hay una prueba específica que pueda decir que una persona tiene o no tiene disbiosis. Gracias, doctor. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿La intolerancia al gluten que aparece en la edad adulta podría estar relacionada con una disbiosis de la microbiota? Em, es difícil decir si es que el origen es la disbiosis o es la consecuencia de la inflamación que se produce en la intolerancia al gluten. Am, no conozco de estudios que hayan hecho una relación de causalidad entre la intolerancia al gluten y la microbiota. Como puede haber, por ejemplo, en la obesidad. Como vamos a ver en el próximo módulo, hay datos que demuestran que cambios en la microbiota eh, son la causa de la obesidad. Eso es diferente.
Entonces, no hay estudios como el que le acabo de indicar en relación a la obesidad con lo del gluten. Entonces, lo que sí sabemos es que hay un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio se evidencia también por una disbiosis. No sé si está clara la respuesta. Lo que quiero decir es que no hay causalidad. Hay alteración de la microbiota en la intolerancia, pero esta em, no se sabe si es que la disbiosis es la causa de la intolerancia. Gracias, doctor. La siguiente pregunta indica, ¿la H. pylori tiene Ujú. alguna influencia en la microbiota e incluso en pacientes asintomáticos? Ya, entonces justamente nosotros acabamos de terminar un estudio en que comparamos la microbiota de personas infectadas con Helicobacter y no infectadas. Y para resumir, le digo que la microbiota es diferente a nivel de duodeno y del estómago en los pacientes infectados con Helicobacter pylori. Entonces, esa alteración de la microbiota es la que decíamos hace un momento que podría estar relacionada con cáncer o no. Pero sí hay una diferencia en la microbiota por la presencia del Helicobacter. Siguiente pregunta, doctor. En pacientes con intestinos cortos por resecciones intestinales amplias y con ostomías altas como yeyunostomía, ¿pudiera beneficiarse de probióticos? Em, eh, en teoría, sí, pero no conozco de estudios que hayan hecho eso. Em, Sé que hay varios grupos que están trabajando en esa área, am, pero tal vez un ejemplo que podría ilustrar es, por ejemplo, en la cirugía bariátrica, que en realidad es un bypass que se hace del intestino. La razón por la que la gente baja de peso no es no es solamente por la restricción del estómago, sino porque hay un cambio drástico de la microbiota. Entonces, em, y en ese caso, para mantener la funcionalidad de la cirugía, se recomienda que los pacientes consuman una dieta rica en fibra y también se consuma probióticos. No es lo mismo que lo que me está preguntando, pero tal vez por ahí podría ser la respuesta. Ahora sí, si es un cirujano el que me pregunta y quisiera hacer algún estudio de esto, con mucho gusto podríamos ver si podemos desarrollar un protocolo. Gracias, doc. En relación a la pregunta que le acabé de indicar, me ponen, ¿y qué alteraciones tendría la falta de la microbiota de las partes intestinales faltantes? ¿Puede repetirme otra vez? Bueno, en relación a la pregunta que acaba de responder, me indican qué alteraciones tendría la falta de la microbiota en las partes intestinales faltantes. No, como acabamos de ver, en toda la sección del intestino debe haber microbiota para que haya un buen epitelio, debe haber microbiota para que haya producción de moco, para que haya un buen desarrollo del tejido linfoide. Entonces, si es esa ausencia de ese tejido y de toda la estructura del intestino va a tener una repercusión a nivel sistémico. Am, lo que pasa a nivel intestinal en términos de respuesta inmunológica también se refleja a nivel general. Entonces, mire usted, si es que usted, por ejemplo, en esos animales axénicos que no tienen microbios, la respuesta inmune a una vacuna es súper baja, ¿no es cierto? Eso quiere decir que la, el efecto que tiene la microbiota a nivel del intestino también se refleja a nivel sistémico. Entonces, cualquier alteración a nivel local también va a tener repercusiones a nivel sistémico, tanto del sistema inmune como endocrino y nervioso. Gracias, doctor. Siguiente pregunta. En neonatos con enterocolitis, ¿qué probióticos es el que usa? Yo no soy clínico, am, y depende. Por ejemplo, en el próximo módulo vamos a hablar un poquito de las infecciones por Clostridium difficile y cómo ahora el trasplante fecal, por ejemplo, es una forma de tratamiento
que está aprobado en los Estados Unidos. Entonces, eso es una evidencia clara de cómo la alteración de la microbiota puede resultar en una infección grave, que es en los niños y en los viejitos, y cómo la restauración de la microbiota puede volver a recuperar el estado de homeostasis. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la disbiosis es un factor de riesgo para la enfermedad celíaca? Em, Otra vez, o sea, en esos casos, como estamos en toda la parte inflamatoria del intestino, existe disbiosis en todos. Lo que no sabemos es que si esta disbiosis es una consecuencia de la patología o causa la patología. Entonces, hay mucha gente que está tratando en modelos animales de estudiar la causalidad o no. Porque usted puede tener una alteración inflamatoria y esa inflamación es la que va a alterar la microbiota. La siguiente pregunta, doc. ¿La endotoxemia es un factor de riesgo para el desarrollo del EHNA, HGNA? La endotoxemia dice. Ajá, Cuando dice endotoxemia se refiere a la presencia de LPS en el sistema. sí, Bueno, lo que nosotros sabemos ahora es que la impermeabilidad del epitelio intestinal, cuando ésta se rompe, lo que provoca es que haya un acceso de componentes del lumen intestinal hacia la lámina propia y se monta una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria puede ser grave o puede ser una inflamación em, de bajo nivel y que eventualmente tiene un efecto sistémico. Por ejemplo, en la obesidad. En la obesidad hay un aumento de la permeabilidad del intestino que hace que el LPS atraviese el epitelio y provoque una inflamación a nivel sistémico. Esa inflamación a nivel sistémico se caracteriza por incrementos del TNF, de la interleuquina 6. Y estas citoquinas lo que hacen a nivel general es alterar la sensibilidad del receptor de la insulina. Y esto es la causa de la resistencia a la insulina que vemos en las personas con obesidad. Entonces, eh, la, la presencia de la endotoxemia a nivel sistémico provoca inflamación y esta se debe a un aumento de la permeabilidad del epitelio. No sé si por ahí fue la pregunta que me hizo. correcto, doctor. Siguiente y última pregunta. ¿Hay relación causa-efecto con la disbiosis y la intolerancia a la lactosa? ¿Y el uso de probióticos puede ser beneficioso? Bueno, en el caso de la intolerancia a la lactosa es por una ausencia de la enzima de la lactasa. Entonces, esta sí es una deficiencia del hospedador, ¿no es cierto? Esta sí es la causa está del lado del hospedador. Ahora, em, los cambios a nivel de la microbiota en realidad no son mayores en este contexto. Lo que podemos decir en relación a esto es que la lactasa es una enzima inducible. Entonces, las personas que consumen, que no consumen leche, no tienen el estímulo para la expresión de la enzima. Entonces, un adulto como yo, por ejemplo, que tiene más de 50, consume leche y no tiene problemas. Yo he consumido leche todo el tiempo porque siempre he tenido el estímulo, siempre he tomado leche. Entonces, el estímulo de la leche en el intestino hace que el epitelio produzca la enzima. Las personas que dejan de tomar leche son las que no tienen la capacidad de digerir la lactosa porque no ha habido el estímulo para la producción de la enzima. De todas maneras, una persona que tuviera cero de lactasa eh, podría hasta tolerar hasta 250 ml de leche. O sea, hay varios estudios que demuestran eso. Ahora, claro que cuando las personas
por años no han tomado nada de leche, no consumen queso, en fin, o derivados de la leche en general, van a tener sintomatología siempre y cuando se exceda un nivel mínimo de consumo. Bueno, doctor Valdeón, muchas gracias por esta interesante charla correspondiente al módulo 2, relación entre la microbiota y el hospedador. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y nos veremos en el próximo webinar. Muchas gracias, doctor Valdeón, y a todos muy buena noche. Gracias a usted, hasta luego. Hasta luego, doctor.